Bien, para que tengan una idea, solo a modo de ejemplo, hoy en ambos diarios de circulación nacional se instala un tema que ha sido preocupante para las autoridades y para todos. A nivel OCDE, Chile es el país que más retrocede en indicadores laborales femeninos. La inclusión de la mujer en el mercado laboral retrocedió 12 años por esta pandemia. Es uno de los temas. Estamos junto a Diana Aurenque, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, para abordar este 8M, esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Diana, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Andrea. Diana, estábamos revisando uno de los temas. ¿Cuáles son los temas a propósito del Día Internacional de la Mujer que se instalan en la agenda de género? Bueno, en realidad, haciendo un poco un balance de lo que ha sido el año 2020 y pensando también toda la agenda feminista que venía desde el 2018 en adelante, el balance es más bien desalentador. No solamente vemos una caída, como mencionabas tú, en la empleabilidad de las mujeres, sino también una baja en los sueldos y también, por supuesto, un aumento importante en los femicidios, sobre todo los frustrados, pero también un número importante de femicidios, digamos, consumados. Entonces, en general, todas las brechas que el movimiento feminista ha tratado de luchar, en el fondo se han acentuado y eso es bastante grave. Por la pandemia. Exactamente, o sea, nosotros hemos visto, y digamos en ONU Mujeres y también otras instituciones conocen que los casos de violencia intrafamiliar tienden a aumentar en situaciones de crisis. En este momento, desde que se inicia la pandemia, comienzan confinamientos estrictos en los cuales las mujeres están, muchas de ellas, en el foco del lugar del peligro, el hogar. Hay muchos de los casos efectivamente de violencia ocurren ahí. Y esa es una de las razones por las cuales también han aumentado los casos de violencia intrafamiliar. No solamente femicidios frustrados o consumados, sino también violencia física, psicológica. El aumento de las llamadas, por ejemplo, a Carabineros de Chile es del 69% efectuadas el año pasado. Es decir, en general se observa que ha habido mayores índices de violencia, y no solamente a nivel chileno, sino latinoamericano también. ¿Qué pasa con la labor, con la responsabilidad de las instituciones? Mira, es una gran pregunta. Yo diría que si nosotros miramos lo que era el Estado de Chile y las políticas de género, hay esfuerzos y ciertas reformas que uno puede considerar que deberían hacernos ver que la violencia contra la mujer ha bajado. El año pasado nos demuestra que no, es decir, siguen siendo las medidas insuficientes. Una de las instituciones que tiene que ser reforzada es la judicial. Anoche salió un estudio de CIPER y mostraba cómo de los últimos 3 años, de todas las causas judicializadas de femicidio, el 51% sigue pendiente. Es decir, solo un 14% en 3 años ha sido resuelto. Eso es grave. Es grave porque cuando se dice las mujeres están desprotegidas y estamos desprotegidas por el Estado, tiene que ver con esta respuesta judicial. También el lugar de las policías. Luego de lo que ha acontecido con la Policía Nacional, el resguardo y el servicio policial tiene que ser prioritario para que las mujeres se sientan que pueden llamar y acudir a quienes las deban proteger en caso de una emergencia. Siendo Carabineros una institución cuestionada, eso también está al debe. Y finalmente yo diría que hay una cuestión muy importante respecto a cómo se planifica la situación de pandemia. O sea, no pueden ser solamente criterios epidemiológicos o social-económicos, tiene que haber un enfoque más bien feminista que considere que el confinamiento es peligroso para la vida y la salud de las mujeres, y eso debe de alguna otra forma ser considerado en las políticas de confinamiento. Diana, ¿ha habido avances? Avances, claro que sí, pero los avances tienen por un lado que ver con asuntos de reformas que, insisto, son incipientes. Hay números de contacto de emergencia, se están tratando de implementar servicios de apoyo, pero siguen siendo bastante bajas. Un gran avance en la agenda feminista tiene que ver con la constitución paritaria que vamos a tener, pero eso curiosamente no tiene que ver con un avance de políticas públicas, sino con una ganancia de las mujeres en las calles. Por lo tanto, ese es uno de los avances más importantes 2020 y uno de los grandes logros, pero de nuevo no tiene que ver con temas de políticas públicas. Yo creo que uno de los temas también pendientes, a propósito de tu pregunta anterior, es el incorporar la educación sexual no machista o no sexista en los colegios, dar una cultura de ese tipo de educación para evitar justamente que sigan ocurriendo estigmatizaciones, culpabilizaciones, que siguen ocurriendo. O sea, las mujeres las siguen matando
siguen discriminándolas, bajan los sueldos y la culpa la tienden a recaer en ellas. Eso es inaceptable. ¿Cómo ha cambiado el movimiento en Chile en los últimos años? Sí, bueno, el feminismo en Chile es muy diverso, ¿no? O sea, como todos los feminismos. O sea, tú tienes feminismos de derecha y de izquierda, tienes fracciones distintas. Particularmente en este año se observa que hay mucho respeto por los trabajos territoriales y por la propia identidad que tienen los movimientos. Pero un factor común tiene que ver con una exigencia que ya, yo diría, el movimiento feminista tiene dos ejes, que ya no se conforma con que se incorporen enfoques de género, sino más bien una orientación abiertamente feminista, que es una pequeña diferencia, ¿no? El enfoque de género es que consideremos las diferencias de género en distintas políticas, tratos, mientras que el enfoque abiertamente feminista tiene una función mucho más de protección, de prevención y de apoyo priorizado hacia las mujeres. ¿Es más grande el movimiento si se compara con otros años? ¿Ha crecido? ¿Hay más educación respecto del feminismo? Mira, esa es una pregunta que habría que ver con, por ejemplo, hoy día, la marcha o las distintas marchas que han convocado las organizaciones, es esperable que sean más reducidas y con menos convocatoria que años anteriores por razones obvias. La situación sanitaria es compleja, pero mi impresión es que el feminismo, independiente o las mujeres, independientes si se asocian a determinadas organizaciones o ellas mismas toman determinadas banderas, es cada vez una necesidad o se reconoce por parte de las mujeres como una necesidad para poder conseguir igualdad, respeto, dignidad. En el fondo, ganar soberanía sobre el propio cuerpo, la discusión del aborto que sigue pendiente. O sea, hay una serie de temas que siguen pendientes que son deudas del Estado y también de la justicia de Chile para con las mujeres. Y en ese sentido yo creo que hay todo ese grupo de temas, y en muchos de esos las mujeres, en cualquier arista del feminismo, se puede sentir, digamos, llamada. Diana Aurenque, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, muchas gracias por la entrevista, un tema que estaremos abordando durante toda la jornada, esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer y todos los temas que están instalados en la agenda. Sí, pues es la oportunidad, ¿no?, de reflexionar, de concientizar, de poner temas sobre la mesa en un día importante como este.